Para todos nuestros queridos hermanos, niños y jóvenes, en nombre del Señor Jesús les saludamos, dando gracias a Dios por esta linda oportunidad de presentar una vez más su bendita palabra. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Santiago, capítulo 3, verso número 13 y el verso 14. Pero dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bonito pensamiento de la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar el estudio que vamos a tener a través de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Amado buen Padre que habita en los cielos, una vez más agradecemos la oportunidad concedida a nuestros corazones. Perdónenos, ayúdenos al momento de iniciar este momento de reflexión por medio de su palabra. Bendiga cada alma, cada uno de aquellos que con su corazón dispuesto escucharán una palabra que puede impresionar sus corazones. Rogamos su Santo Espíritu nos bendiga y nos ayude. Son nuestros ruegos que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero aprovechar en este momento a decir que a través de la página de la Unión Hondureña tenemos estos momentos preciosos para presentar la palabra de Dios. Como adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, una organización a nivel mundial, estamos llevando el mensaje que el Señor quiere que todos conozcamos para entender el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. En este momento quiero estudiar el tema la mansedumbre, una condición para el reino de Dios. Vamos a considerar algunos versículos muy interesantes para ubicar una idea de lo que la palabra de Dios nos ha de enseñar. Qué interesante es para nosotros hablar de la mansedumbre. Es uno de los frutos del Espíritu según Gálatas capítulo 5. Pero este fruto creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos aprender a hacer y a realizar. Pues hablar de la palabra mansedumbre quiere decir una persona amable, pacífica, tranquila, que es suave de espíritu y que mantiene la calma. Eso es mansedumbre. Es muy importante para nosotros, las personas que vivimos en un mundo que está afligido por la preocupación y por las angustias. ¿Cómo nosotros poder manejar una situación con calma en medio de una tormenta? Sin duda todos somos afligidos y todos somos angustiados. Y allí se revela lo que nosotros somos en carácter. La prueba nos demuestra a nosotros lo que somos. Pero aquí es muy importante para nosotros considerar lo que dice el apóstol a través de la lectura que tuvimos en Santiago capítulo 3, el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre otros o entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay dos cosas muy importantes para poder realizar. Tener mansedumbre necesita esta virtud, esta cualidad o este fruto en los creyentes, poder entender la manera como nosotros podemos desarrollarlo. Porque nosotros traemos lo contrario a la mansedumbre. Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es porque nosotros venimos con una malformación de caracteres hereditarios y de otras cosas más, de hábitos y caprichos que se formaron en nosotros, pero que no fueron la mejor escuela a la cual el Señor nos llama para formarnos
en una forma muy clara. Aquí en el libro de Efesios capítulo 4, el verso 2, encontramos una expresión muy interesante. Nos dice así el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos habla de algo muy importante. Según la expresión del verso, y con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Debemos de revestirnos de la humildad de la gracia de Jesús para alcanzar la parte que aquí nos está mencionando. Hablar de la mansedumbre significa lo que ya mencionamos: una acción de amabilidad, una persona que es suave, tranquila, que tiene serenidad y que tiene una forma tan, podríamos decir, prudente en la manera de proceder o de hacer las cosas. Sin duda para nosotros es difícil porque, como ya mencioné, traemos problemas muy serios de carácter y todos tenemos de una u otra manera estos defectos. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Jesús, nos damos cuenta de qué el Señor quiere hacer en nosotros. En la Biblia yo he encontrado dos hombres que la Biblia los declara como mansos. Quiero mencionar el primero en el libro de Números, capítulo 11, el verso número 3. Veamos aquí lo que nos dice la palabra. En Números, capítulo 12, perdón, yo dije el verso 11, es capítulo 12, el verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Este pasaje nos declara la vida de Moisés. Si nosotros hacemos una biografía de quién fue Moisés, encontramos varias cosas importantes en la vida de este hombre. Primero, según este versículo, dice que era más manso que todos los hombres. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la historia bíblica nos relata que Moisés salió de Egipto con más de 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Eso nos dice el libro de Éxodo capítulo 12, el verso 37. ¿Cómo es que Moisés fue capaz de manejar una cantidad de niños, de hombres y mujeres en el peregrinaje que ellos tuvieron al momento de salir de Egipto para conducirse a la Canaán terrenal? Aquí encontramos nosotros que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo es que Moisés era el hombre más manso? No era que Moisés ya traía esta mansedumbre. Moisés tuvo que aprender en la escuela esta formación de este carácter. Nosotros encontramos que Moisés en la historia, hasta la edad de los 12 años, estuvo con sus padres, estuvo con su madre, y luego Moisés tuvo que ir a la corte de los egipcios, como así se había asignado por la orden que Dios había dirigido a su madre. Su madre lo mantuvo hasta esa edad. Encontramos nosotros que en el plan de Dios era que Moisés recibiese toda una formación en su infancia. Y luego Moisés tuvo que pasar a las cortes de Faraón allá como una persona que debía de estar allí para llevar ciertas responsabilidades y que más tarde llevaría cargos importantes. 28 años. Allí aprendió muchas cosas importantes, como ser filósofo, poeta, historiador, legislador, general. Eso nos dice la historia del espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. Pero esta formación no fue la formación de su mansedumbre. Allí estuvo hasta los 40 años. Cuando Dios ahora ve que Moisés estaba en la corte de los egipcios, Dios tiene un llamado para él. Pero en la historia encontramos que Moisés cometió un grave error en su vida al quitarle la vida a un hombre en presencia de aquellos que estaban allí en el momento cuando estaban lidiando con una lucha. Y ahora Moisés se da cuenta que ha sido descubierto
porque él ha deshonrado a Dios y ha quitado la vida a un hombre. Y ahora Moisés tiene que huir al desierto. Y es allí el lugar donde comienza la preparación de Moisés, en el desierto de Madián. Allá estuvo con su suegro Jetro. Y la historia dice que estuvo 40 años como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización mediante el dominio propio. Debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinado. Aquí ahora Moisés tuvo que cuidar los corderos, las ovejas tiernas, y debía de obtener una experiencia como pastor y que finalmente llegase a ser un representante de Dios. Debía recibir la enseñanza del cielo. Educación, la página 63. Mis queridos hermanos y amigos y jóvenes, es muy interesante considerar acá que ahora toda la enseñanza que Moisés había tenido en la Universidad de los Egipcios, podremos decir así, ahora cambió la ley de la fuerza militar por la dependencia de Dios. Y ahora Moisés se torna en un proceso de 40 años, una formación de su carácter, de sus virtudes, de sus cualidades, de su temperamento. Y ahora Moisés tiene que prepararse para enfrentar la misión más grande que Dios le había encomendado. El rasgo de carácter que aquí se describe ahora de Moisés es la humildad, y es esencial, sobre todo en la causa de Dios. Moisés no era naturalmente humilde, desarrolló esa cualidad durante los 40 años que había pasado allá en la escuela del desierto de Madián. Ahora nosotros encontramos que es muy importante para cada uno de nosotros, y es allí donde nosotros podemos considerar la vida de este hombre como una vida que Dios había ahora ayudado a la formación de su carácter para cumplir la misión a la cual Dios lo había encomendado. Es muy importante para nosotros como seres humanos entender que la formación de un carácter no es la casualidad, no es tampoco algo que ya nosotros lo traemos, sino que es una dependencia de Dios en la manera como nosotros permitimos que la disciplina nos forme y nos dé la formación necesaria para cambiar los rasgos de carácter que nosotros tenemos. Aquí nos dice que a través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado, aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción y adquirieron mansedumbre del Maestro Divino. Creo que esto es muy importante para nosotros evaluarlo desde un punto de vista espiritual, que no hay cosa que nosotros podamos lograr a menos que entremos en un proceso. Nosotros no podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras malas costumbres de la noche a la mañana. Necesitamos un proceso de prueba, necesitamos un proceso de disciplina, necesitamos un proceso de formación para entender qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos adquirir la mansedumbre del Maestro Divino. Ahora Jesús se presenta y nos dice en San Mateo capítulo 11, el verso 28, en la siguiente declaración. Veamos lo que nos dice Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús se presenta como la persona que puede ayudarnos a descansar en sus brazos, quitando nuestras cargas cuando nosotros vamos a Él. Y en el verso 29 Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos dice Jesús ahora mismo a nosotros? Que vayamos a Él, que aprendamos de Jesús, y Él dice que yo soy manso y también humilde de corazón. Necesitamos dentro de la mansedumbre la humildad. No podemos alcanzar mansedumbre a menos que tengamos humildad. La humildad
es la parte que nos hace reconocer la deficiencia que nosotros tenemos. Nadie puede cambiar a menos que se someta a Jesús. Jesús dice, llevad mi yugo. Está hablando de un yugo espiritual. No está hablando de un yugo físico, un yugo de un instrumento de madera y colocarlo sobre el cuello y enyugarse de esa manera físicamente, sino que Jesús está hablando de la manera como nosotros tenemos que unirnos a Jesús en la humildad y la sencillez para aprender de esa humildad. Hay un pensamiento que nos dice, es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo, nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Necesitamos entonces darnos cuenta que en nosotros mismos no podemos hacer nada. Mientras el yo vive, dice que estaremos siempre dispuestos para protegerlo contra los insultos, la mortificación, y mientras nuestra vida no esté escondida en Jesús, nosotros no podemos ocultarnos en Él, porque nuestros hechos, nuestras acciones revelan lo que nosotros somos. Queridos hermanos y amigos, niños y jóvenes, si queremos aprender la mansedumbre, a ser pacíficos, a ser tranquilos, a tener calma, ser dóciles en todo lo que se nos ordene, tenemos que aprender de Jesús en nuestros hogares, en nuestra sociedad, con las personas quienes nos rodean. Debemos de tener esta característica que solo Jesús puede darla. Si Moisés se tardó 40 años en el desierto de Madián, ¿cuánto es el tiempo que hemos pasado con Jesús dándole formación a este fruto que es importante en nuestra vida para entender lo que el Señor desea hacer por nosotros? Necesitamos revelar esto en nuestros hogares, en nuestras familias y donde quiera que nosotros estemos. Las personas podrán mirar que hay algo importante en nuestra vida. Cuando nosotros manifestamos enojos que son violentos, expresiones que son desagradables y groseras, gritos desesperados y formas inapropiadas de podernos o de comportarnos, significa que nosotros no hemos aprendido la mansedumbre de Jesús. Necesitamos entender que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, todo lo soporta, no se irrita, según el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 13. Necesitamos que Jesús pueda ayudarnos. En realidad necesitamos esta característica para identificarnos como hijos de Jesús, como hijos de Dios, que representamos la familia de la realeza celestial. Queridos hermanos, hoy más que nunca nosotros necesitamos aprender lo que el Señor quiere ayudarnos en nuestras debilidades. Aquí tenemos un pensamiento que nos dice: la mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará felices a los miembros de la familia. No incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se le abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Quiere decir que nosotros debemos de revelar aquí, hoy, en este mundo, lo que podríamos vivir en el cielo. La mansedumbre, dice, en el hogar, hará felices a la familia. Dice que esto no incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el humor, difunde amabilidad, y todos los que están dentro del círculo de la casa sienten este momento de tranquilidad y de paz, y de esta manera hace de la familia de la tierra una parte de la gran familia celestial. Es muy importante entonces para nosotros que nos demos cuenta de la gran necesidad que hay de cambiar esto.
Esto no se trata de decir, yo ya tengo tanto tiempo de estar en la iglesia. No se trata de decir, yo soy así, así nací, así crecí y así quizás voy a morir. No se trata de eso. Se trata de ser humildes, de reconocer que hemos fallado, hemos alterado la voz, hemos gritado, hemos pronunciado palabras inapropiadas, groseras, palabras que ofenden a las personas en su dignidad. Necesitamos entender lo que nos dice este pensamiento del Espíritu de Profecía en Discurso Maestro de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que entender que cada uno somos ahora llamados a ser parte de lo que Jesús dijo en una de sus bienaventuranzas. En el libro de San Mateo, capítulo 5, notemos la siguiente declaración que nos dice Jesús en el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiere decir entonces que Jesús llama a sus hijos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. O sea, Jesús está llamando a nosotros para que tengamos esta cualidad, no solamente en papá o en mamá o en cada uno de aquellos que habitan a nuestro alrededor. Nos está llamando individualmente, bienaventurados los mansos. Jesús está hablando de que necesitamos esa acción, necesitamos ese fruto como parte de lo que el Señor desea que nosotros aprendamos. La mansedumbre nos permite entender que nos manejamos con la prudencia necesaria. En 1 de Pedro, capítulo 3, el verso 15, notemos lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No quiere decir que no nos vamos a enojar, nos molestamos, nos incomodamos, pero no perdemos la calma. Esto es lo más importante, que podemos estar quizás incómodos, inquietos y por ahí, pero nunca vamos a pronunciar una frase que quizás no sea la mejor, una frase en muy elevada voz, una frase que pueda ofender. Necesitamos entender esta parte que nos dice aquí la palabra de Dios. Santificad, Señor, en vuestros corazones, que Dios sea el que permita lo que podemos expresar. Y luego dice, está preparados para presentar defensa con mansedumbre. Usted tiene derecho a expresarse, a decir lo que no está bien, a poder defender sus derechos, pero con mansedumbre, con calma, con tranquilidad, ser pacífico, no hacer reclamos violentamente, no expresar frases que muchas veces no honran a Dios y que no hacen que la reputación represente el respeto que las personas se merecen y en lo que nosotros podemos hacer. Hay algo muy importante aquí en este versículo, porque dice presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón. Necesitamos entonces apreciar esta cualidad como un principio que Dios establece para nosotros. Por eso la bienaventuranza es muy importante. Bienaventurados los mansos allí, porque ellos recibirán el cielo. O sea, ellos recibirán parte también de lo que Dios ha prometido. ¿Cómo será el cielo para los redimidos? En el libro de Salmos, capítulo 37, en el verso 11, nos dice lo siguiente. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué bonita expresión de este salmo. Los mansos son los únicos que estarán con Cristo en el reino de los cielos. Quiere decir entonces que es un requisito para nosotros la mansedumbre. Es un requisito para estar en el cielo. Nadie de nosotros que no alcance este fruto del Espíritu podrá entrar en las mansiones de los cielos. Porque aquí dice que los mansos, ellos han de heredar esta tierra y se recrearán, no dice se divertirán
o pasearán, sino se recrearán con abundancia de paz. Necesitamos ahora nosotros mismos dejar que Dios nos pueda enseñar la manera como podemos hacerlo. En el libro de Salmos, siempre capítulo 25, el verso 9 nos dice lo siguiente: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará, dice, a los mansos su carrera. O sea, decir que esto solamente se puede adquirir cuando nosotros permitimos que Dios nos enseñe la manera como podemos conducirnos. Enseñará, dice, a los mansos su carrera. Por eso Jesús en los versículos que leímos de San Mateo 11 decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos unirnos a Jesús para aprender de esta mansedumbre. De lo contrario, no podremos estar ligados a la promesa que nos dice acá del libro de Salmos 37, que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Para ir concluyendo, si bien es cierto, la mansedumbre es un requisito que nos permite a nosotros entender la condición que Dios pide para poder entrar en el reino de su gloria, es necesario que cada uno de nosotros haga conciencia de lo que su misma palabra nos está enseñando en este momento. Veamos aquí este pensamiento en la forma siguiente: pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. En su vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa. Qué bonito este pensamiento, que Jesús dice que la mansedumbre entra entre los requisitos principales para entrar en el reino en su vida, y en su carácter también se revela la belleza divina de esta gracia preciosa. Así que, mis hermanos, es necesario para nosotros darnos cuenta, despertarnos de una realidad de la que hoy por hoy no hemos podido lograr. Si bien es cierto, todos nuestros defectos, nuestros hábitos, nuestras costumbres tienen que ser sometidas a Jesús. Jesús dice: cualquiera que no renuncie a lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así que dice allí en esa expresión que nosotros tenemos que renunciar, tenemos que negarnos a nosotros mismos, rendirnos en la gracia de Jesús, y entonces podremos alcanzar lo que Él ha prometido por medio de su palabra. Por eso la expresión de Jesús: cualquiera, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús nos está invitando a nosotros a que seamos parte de esa bienaventuranza, pero necesitamos ser dóciles, necesitamos ser suaves, necesitamos esa gracia de Jesús para que Él pueda formar lo que desea en nuestros corazones. Que la promesa de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, sea cumplida en el corazón de todos aquellos que queremos someternos al poder de la gracia de Jesús. Mientras no nos sometamos a Jesús, podemos estar bautizados, podemos haber nacido dentro de la iglesia, pero si no cambiamos esos rasgos de carácter, de esa hiperactividad, de esa forma inapropiada, y que necesitamos la mansedumbre de ser mansos y apacibles y tranquilos y calmos, no podremos entender nunca lo que significaría estar en el cielo, y Dios no nos podría tener tampoco en ese lugar, porque no sería un lugar para poder honrar a Dios y que sus redimidos puedan vivir con gozo, con paz y tranquilidad. Que Dios nos ayude, nos bendiga, y que siempre podamos cada día alcanzar los objetivos y los propósitos que el Señor pone en nuestros corazones. Recordemos que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la ayuda de Jesús. Que Dios nos bendiga, mi deseo para todos. Amén. Vamos a orar para concluir. Amado buen Padre que habita en los cielos, gracias le damos por la oportunidad concedida a nuestros corazones. Al momento de estudiar este pensamiento de su palabra,
que nos hacen un llamado a la mansedumbre. Ayúdenos a cambiar nuestra mala forma de ser, nuestra forma de proceder, los malos entendidos como hermanos, como familias, también en la sociedad. Hemos fallado. Le rogamos que nos ayude a tener en mente la gran necesidad de poder cambiar todas las cosas que solamente en el poder de su gracia, escondidos en su poder, podemos alcanzar su misericordia. Bendíganos, ayúdanos, por favor, son nuestros ruegos y súplicas que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén.